¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de esta agenda que tanto nos gusta, que es Catalejo. Hoy con un debate sumamente necesario que ya te presentamos en segundo nomás. ¿Cómo te va, Gisela? ¿Cómo estás? Hola, Ale, muy bien, por suerte. Bueno, muchas el canal gracias. Conducir después de mucho tiempo. Después de mucho tiempo lo hemos logrado. Ha llegado el día. Sí, un gran paso para la mujer, un gran paso para la humanidad, ¿no? Sí, para mí fue un gran paso. Uno cancela y bloquea ciertas cosas, ¿no? Es mucho más que un carnet de conducir. Totalmente. Después si usted agarra un auto, no importa. Anímense. Ya tiene el plástico. Sí, ya las cargadas que tuvo agarrate ahora cuando. Sí. Bueno, pero aparte de un contexto que se dio complicado, porque cuando van reprobando los de adelante, como uno ya la agarra. Y fuerte, ¿no? Uno embestiendo Mi a un abuela ciclista. le dio la cuciadera. Sí, terrible. Pero bueno. Y agradezco a la gente de tránsito, una persona muy empática, que en un momento de nervios, vos lo sabés hacer. Sí. Que es un montón. Felicitarla. Exacto. Gracias. Vamos a presentar el programa de hoy, ¿no? Que tiene que ver con una insistencia y con algunas cuestiones que vienen dándose, por lo menos de lo verbal, desde la verba, y que ahora intentan instalarse, ¿no? Que tiene que ver con arancelar la salud pública para extranjeros, migrantes. Sí, que parecen no calificar como seres humanos. Sí, ¿no? Y un discurso que lo venimos escuchando desde la campaña, ¿no? Evidentemente sí se dice porque hay una parte de la población que está atenta y receptiva a eso, ¿no? Presentamos el programa y después a los invitados. Dale, vamos. Un nuevo avance xenófobo busca poner en el centro y a través de un debate capcioso la figura del migrante como responsable de una cruenta realidad socioeconómica. Hacia allí avanza la idea de arancelar la salud pública para los mismos. Chivos expiatorios, como lo fueron primero los empleados estatales, luego los jubilados, para desencadenar en las personas con discapacidad y en cada uno de los hogares del trabajo del país. Hoy en Catalejo, atentar contra el derecho a migrar. Muy bien hecha la presentación, vamos a continuar con lo que se debe, que tiene que ver con saludar a los invitados. Roby Lesil, un querido amigo de viejas batallas, ¿no? Dialécticas que venimos dando, migrante haitiano y un gran compañero para debatir temas tan importantes como estos y como el racismo. Roby, bienvenido. No, muchas gracias por el espacio. Bueno, Leo Caruana también. Gran referente de la salud de la ciudad de Rosario, hoy en el ámbito de la concejalía, como concejal del Frente Amplio por la Soberanía, pero alguien que para hablar de salud pública claramente es palabra calificada. Leo, bienvenido. Gracias por invitarme, un placer. Bueno, ¿quiere arrancar? ¿Es posible, piensan, esto es un discurso como lo decía al comienzo, un discurso que venimos escuchando desde hace mucho tiempo, desde campaña podría decir también, esto de arancelar, ¿no? a los extranjeros, extranjeras, en cuanto a la salud pública, ¿es posible hacerlo en la ciudad de Rosario o a nivel nacional también? Bueno, yo creo que estamos más cerca de esa toma de definiciones, porque lo que se venía escuchando, como bien decían, inclusive hubo otros intentos en el gobierno de Mauricio Macri. Claro. Acá, bueno, se quiere avanzar y se anunció en la oficina del presidente que por decreto de necesidad y urgencia se iba a modificar la ley migratoria, una ley migratoria que desde la perspectiva de derechos es pionera en la Argentina, en garantizar la salud y la educación, y que además ha sido votada por unanimidad, ha sido de reconocimiento internacional, es decir, se puede avanzar violando tratados internacionales y nosotros creemos, bueno, fundamentalmente deteriorando la salud pública, porque si hay algo que ha demostrado estas últimas enfermedades, y no tan últimas, porque también las enfermedades infectocontagiosas las tenemos en la Argentina, es que no hay salud colectiva integral si no se cuida a todos. Y si hay personas que se sienten discriminadas, que no acceden a los servicios de salud por la capacidad de pago, digo, dengue o COVID, que hubiese pasado si se les niega la atención a personas que no tienen garantías de acceso, o la tuberculosis, es decir, cuidar a las personas es atenderlas a todas, y en ese sentido poner una frontera más, no solo la frontera del límite, sino la económica, o la cultural, o tantas otras barreras, es reflotar viejas discusiones que estaban previas a la constitución del sistema de salud de Rosario y de Santa Fe, porque nosotros veníamos de historias de que nuestros ANCO cobraban cuando vos no atendías en una localidad o atendés a una persona que viene de otra localidad, o en la misma ciudad. Hace 30 años atrás, si alguien iba al Vilela y no tenía que ver con una referencia municipal,
no se lo atendía. Es decir, también es peligroso porque se va construyendo una subjetividad en los equipos de que la salud tiene que ver con un bien de mercado, una cuestión individual, y por otro lado se estigmatiza y se discrimina a una población con falsas enunciados, porque bueno, después podemos hablar de inclusive la cantidad de consultas que utilizan los migrantes, las personas migrantes, los servicios de salud pública. Sin duda. Bueno, Roby, en el camino transitado y que ha abierto el fuego Leo Caruana, preguntarte, ¿no? Que esto venimos debatiendo hace mucho tiempo. Con gobiernos como este, como gobiernos también marcaba Leonardo, que fue el caso de Mauricio Macri, siempre se habla o se busca justificar el ajuste, ¿no? El ajuste estatal, el ajuste en salud, en educación, y se pone siempre a una minoría, ¿no? Para poder enfocar ese fuego. ¿Qué visión tenés sobre esto que ha surgido en las últimas horas? Que si bien ya era eco de campaña, no dudaríamos de que se pueda llegar a implementar con este tipo de gobierno, ¿no? Bien, creo que siempre cuando estamos en este contexto, consideran siempre a la persona migrante como el chivo expiatorio. Totalmente. Bueno, estamos en esa necesidad de buscar un culpable. En ese caso, en el caso de Argentina, el culpable es la persona migrante. Si vemos bien la rueda de prensa del vocero presidencial y el comunicado del gobierno, es algo bastante peligroso, ¿no? Claro. Primero, el vocero presidencial hizo una diferencia entre la migración virtuosa, según sus palabras, que recibió el país en el pasado, y la actual migración, como que no, que hay una narrativa de abuso. Esto primero. Hay una expresión, una frase de Alberdi que usaron en este comunicado también, que es gobernar es pobrar. Cuando hablamos de pobrar un espacio, ¿no? Yo no voy a discutir el proceder de una nación, lo tengo mucho respeto, pero cuando hablaban de pobrar esta tierra, ¿no? Ya tenían una visión, un grupo muy particular. Entonces, a un sector que trataban de echar siempre, ¿no? Lo indígena, lo negro, que no estaban ahí. Y ahora, ¿cuál es la necesidad? ¿Cuál es la urgencia? Argentina no tiene una crisis migratoria. Si vemos, por ejemplo, el resultado del censo del 2022, el porcentaje de la cantidad de migrantes que están en este país, 4,2%. O sea, Argentina no está en una crisis migratoria, pero como este gobierno lo aclara siempre, están como siguiendo los pasos de Estados Unidos. Entonces, ¿no? Esa pelea, esa búsqueda de poner al migrante como no, sabemos como una criminalización del migrante, una estigmatización de las personas migrantes. Y este gobierno, por ejemplo, presenta elementos que parecen como novedosos, pero no. Ya Argentina tiene una ley migratoria modelo en el mundo, donde consideran que la migración es un derecho. Hay pocas, para no decir que no existe en el mundo, una ley así que pone a la migración como un derecho humano. Por eso vemos siempre, ¿no?, que este intento de instalar este discurso de odio, de ese discurso, ¿no?, en contra de las personas migrantes del país es muy, muy peligroso. Siempre, ahí te doy el paso, siempre hay que marcar esto, ¿no? El migrante pobre, o el migrante que viene a laburar, el migrante que supuestamente viene con un fajo de dinero importante, es un migrante bien recibido, ¿no? De hecho, hay una consideración y hay un elemento también en este DNU donde este gobierno, ¿no?, favorece una nacionalidad, como vende la ciudadanía, como una mercantilización de la ciudadanía argentina, algo bastante novedoso. Sí. Leonardo, pensaba cuando hablaba Roby, digo, el tema de no solamente la salud pública, sino también la educación pública, porque siempre han estado los migrantes en el foco de la atención, ¿no? Aquellos que le roban los bancos a los universitarios, ahora los que le roban las camas en un hospital. Antes era el trabajo con Macri, ¿no? Claro, digo, ¿esto cuánto representa en la salud pública? Bien, la verdad que ya salieron inclusive autoridades universitarias a plantear que no repercute en los presupuestos, pero en salud también hay mitos, es decir, que hay una sobreutilización del migrante de los servicios de salud. Eso es lo que aparece, y la verdad que cuando uno analiza, a mí me tocaba analizarlo cuando estaba en la Secretaría, cuando se daban estos debates, pero además hay análisis
del 2016, 2017, 2020, los porcentajes, por ejemplo, el porcentaje de nacidos vivos de madres extranjeras en el país es menos del 0.03%. El porcentaje de internación de personas extranjeras no residentes es menos del 0.06%, es decir, no tiene impacto en el funcionamiento de los sistemas de salud. Además, digo, nadie está hablando, como bien aportaba esta semana una periodista que ha investigado este tema, de, por ejemplo, en educación, los aportes que hacen los migrantes cuando pagan los cursos de posgrado en dólares, o el IVA mismo, que es un impuesto al consumo y que... O viviendo, alquilando, consumiendo. Yo creo que, digo, es parte de una matriz, como se decía al inicio, donde, bueno, si se persigue a jubilados, periodistas, claro, se les complica la vida a las personas con discapacidad, y hoy son las personas migrantes. Con el agravante que también la frontera, yo lo decía al inicio, no es solo una frontera física o una frontera de ciudad, también puede ser una frontera la sala de espera, porque si nosotros avanzamos en estas, si se avanzan en estas propuestas, en estas definiciones, lo que se confronta es a los cuidadores o a los que atienden con las personas que tenemos que atender. Porque la tensión y el conflicto se produce en la sala de espera de un centro de salud, en la admisión de una guardia, cuando se empieza a discutir quién sí y quién no, en función de definiciones que no tienen que ver con la salud. Porque, bueno, vuelvo a repetir, lo que pasa cuando no atendemos a alguien es lo abandonamos y también ponemos en riesgo la salud de los otros. Porque en salud pública no puede haber una mirada parcial del abordaje sanitario, la vacunación no es para migrantes y para personas que pueden acceder, es colectivo el fenómeno porque el cuidado tiene que ser integral. Estos son los riesgos también de avanzar en esto que no tiene nada que ver con un nuevo modelo. Esto es abandono, esto es pérdida de derechos, esto es involucionar en relación a una ley, como bien decía el compañero, en relación a una ley que fue pionera y sigue siendo pionera en garantía de derechos, ¿no? Sin duda. Y siempre, Roby, buscando, ¿no? Despertar o sacar de la modorra, así que alguna vez estuvo con la misma, al enano fascista, ¿no? Que cada uno, que habita supuestamente en cada uno, con esto de comentarios que uno va leyendo y que te dicen, está bien, porque en otros países nos cobran, como si sería legal o como si hubiese estado naturalizado eso. En realidad, por más que nos cobren, ya sea en Bolivia o donde fuese, como muchas veces está ese ejemplo, la idea es que no tiene que suceder, ¿no? Y que la salud y que la educación deberían ser un derecho humano universal que en algunos países no se da, ¿no? Siempre buscando esa cuestión racial, esa cuestión xenófoba, buscándola despertar y llamándola a armar filas, ¿no? Sí, y lo peligroso de todo esto, ¿no? Es hoy en día generar y activar la sociedad con este discurso de odio y también poner a la persona migrante en una situación muy complicada. Ahora se habla de deportación express. Claro. Entonces, cualquier que sea el delito, o sea, casi ponerse al migrante no está en una situación de reaccionar. Como lo dijo usted y bien, ¿no? Estás en una sala de espera, por ejemplo, o sea, a una discusión. Entonces, como persona migrante, ¿qué actitud debes tener en ese contexto? O sea, vas a estar ahí, están violando tus derechos, pero no puedes hacer absolutamente nada. Porque la persona que está del otro lado, seguramente, si ese migrante se porta mal, como ahora que existe la deportación express, entonces vos tenés que esperar, por que sea 1 hora, 5 horas, vos tenés que estar ahí esperando. Manteniéndose en eje, digamos, ¿no? Exactamente. Claro. Y también hablar del migrante pobre, y justamente este gobierno lo está usando, y no lo hicieron por casualidad. Lo que estamos haciendo en el 2017, la lucha que teníamos, que es muy diferente del 2025, ahora existe todo un ejército digital que activan, ¿no?, malas noticias, y estamos en una situación donde el gobierno avala las malas noticias, lo minimiza. Entonces, cuando te dicen, no, acá la gente dice, por ejemplo, un montón de haitianos. ¿Cuántos haitianos están acá? Nadie te puede decir. 5.000, 20.000. A veces digo, ¿ustedes saben que en Argentina hay mucho más franceses y estadounidenses que haitianos? Ah, no lo sabía. Pero son más lindos, ¿viste? Exactamente. Porque vienen de Norte de América y de Europa y se los ve con otra cara.
Es tremendo, pero es así. Sí, ocurre así. También está el negro. El negro que es famoso porque tiene dinero. El negro está avalado. El negro pobre no. Tal cual. Es como que se blanquea, ¿no? Exactamente. Esa persona, pero es así. Pensaba, Leonardo, ya hemos hablado en otras situaciones, el tema de defender lo conquistado, ¿no? Lo logrado. ¿Crees que esto con tanta historia en salud pública en la ciudad de Rosario, que se puede llegar a aplicar esto? Yo creo que estamos en un momento, en un contexto que si no hay claros condicionamientos provinciales, municipales a las políticas nacionales, se va desmoronando progresivamente lógicas de sentido y de proyecto. Por eso digo, no, hay que retomar discusiones que tienen que ver con la política, el cuidado de los que cuidan. Hoy se está atravesando un conflicto gremial que también debilita la organización de los sistemas de salud, porque los sistemas de salud no son un conjunto de resonadores y de tomógrafos. Cuidan los trabajadores y trabajadoras. ¿Y cómo se cuida? Con las manos, con la escucha, con un compromiso, con un proyecto. Yo creo que se puede involucionar porque costó mucho tiempo no competir entre dos políticas públicas, entre dos hospitales, entre una ciudad con otra ciudad en relación a la atención, y además cuando se tensiona a los trabajadores, se los amenaza con descuentos, y en este escenario también se pierde el sentido de un proyecto colectivo. No es un sistema prestacional el sistema de salud y la historia de lo público. Tiene que ver con mucho más allá, un compromiso con un proyecto que hoy hay un modelo gerencial nacional que impregna y contagia, y hay cierta predisposición a dejarse contagiar. Creo que hay que volver a discutir las profundidades del sistema de salud pública, donde lo digo siempre cada vez que se da esta discusión, la verdad que los derechos no tienen fronteras, hay que discutirlos también en los lugares donde y en los países donde no están. Las fronteras las puso el ser humano. Una circunvalación, una panamericana, un límite entre una ciudad son fronteras construidas por el ser humano. El derecho a la salud, el derecho a la educación están por encima de esas fronteras. Sin duda, sin duda. Bueno, imagino, ¿están discutiendo esto? ¿Lo están discutiendo, digamos, en el ambiente por ahí de migrantes, donde si bien veo que seguís dando cátedras y te van invitando a debatir, da la impresión de que se da un paso hacia adelante y después hay que tratar de no dar 4 o 5 o mucho más para atrás, ¿no? ¿Cómo es el espacio de debate sobre esto que ha surgido, si bien se viene arrasando, ¿no?, con un montón de derechos desde que está el gobierno actual, ¿no? Sí, creo que como personas migrantes tenemos que estar siempre alertos, atentos, porque uno a veces uno tiene la sensación de que ya está logrando algo hermoso, claro, y viene y te recibes un golpe, ¿no? Es como empezar desde cero. Creo que estamos en esa situación, hay espacios de debates. Lamentablemente en el contexto de la comunidad haitiana sí se puede hablar de comunidad, que ahí casi no hay más haitianos en Rosario, ahí no se habla tanto en las noticias. Existe esto en esta ciudad y donde la gente se va del país, no solamente los migrantes, los argentinos también. Sí, claro. O sea, hay este tema, ¿no?, que el gobierno lo quiere tapar y hay muchos argentinos que están yendo del país. En el contexto de la migración haitiana, y hablamos con los pocos que quedan acá, no hay más haitianos ahí, pero seguimos el debate con otras comunidades. Creo que desde la solidaridad podemos salir. Si no hay solidaridad en ese contexto, como lo decimos siempre acá, ¿no?, nadie se puede salvar solo. Así que el debate lo vamos a dar en los espacios donde tenemos que dar el debate. Los migrantes en este país aportamos, y lo vamos a decir, aportamos en todo sentido. No solamente hablamos en el sentido de la cultura, de otros idiomas, otra mirada, no, aportamos en todo sentido. Lo económico, este gobierno no lo quiere decir, sí, las personas migrantes aportamos a la construcción de este país también. Sí, claro. Roby, te pregunto, en cuanto, ya sabemos que ante discursos de odio, ¿no?, por ejemplo, a la comunidad LGBT, se han dado después situaciones muy violentas, asesinatos también. En lo particular o con migrantes conocidos, amigos, ¿se ha maximizado agresiones después de todo este tipo de discursos de odio? Lo que pasa cuando se dan este tipo de discurso
es que, por ejemplo, hay más control de la policía, por ejemplo. Si bien podemos hacer diferencias entre ciudades y ciudades, pero sí tengo caso de compañeros haitianos o compañeros de otras comunidades inmigrantes donde cuando se van a atender en un espacio X, quizás la persona que lo atiende lo responde mal. O la persona dice, en la calle te estoy manteniendo con mi dinero. Como si la persona migrante es un ser que no sirve, que no respira, que no aporta nada. Claro, Ese discurso un hijo adoptivo sin saberlo. Digamos, exactamente. ¿no? Entonces ahí está lo peligro. Cuando tienes un gobierno que avala o que pone leña así para y generar esa división en una sociedad que realmente no necesitamos este tipo de discurso. Leo, desde lo político estamos parados en un escenario muy complejo, ¿no? Muy complejo, lo debatíamos fuera de micrófono, donde no solamente no se ve un retroceso en torno al sufragio que sigue eligiendo en mediana o menor oportunidad a este tipo de políticas, pero mucha gente que no está haciendo votar, ¿no? Y que por ahí me parece que la mirada de aquellos que compartimos la misma baldosa en torno a lo ideológico nos da la impresión de que hay que seducir por ahí y hay que despertar a un grupo importante, que es casi la mitad de aquellos que están habilitados para votar, para que lo puedan hacer. ¿Cómo se hace desde la política para volver a convencer y cómo se hace para tratar de rever estrategias que evidentemente hasta acá no han servido? Y bueno, yo creo, primero comparto ya el ejemplo de las últimas elecciones, ya no son hechos aislados, el bajo porcentaje de votantes, evidentemente hay un sector de la población, escuchaba estos días sociólogos hablar de que deciden no ir, claro. No enciendo el televisor porque me hace mal, y entonces me corro de esta discusión. Creo que también hay que hacer es necesaria una revisión si solo es un viral contra otro viral, como está la política, si no hay que profundizar un poco más en relación al diálogo, a volver a conversar. Esa seducción no se puede hacer solo previamente antes de las elecciones, sino en una conversación más continua con la población para lograr otra construcción. Estas son todas puntas de iceberg muy complejos, porque estamos retrocediendo a momentos que la Argentina, yo te diría, de siglo atrás, donde inclusive había mayor piedad que hoy, cuando uno ve los miércoles lo de los jubilados y todas estas matrices, es decir, el deterioro y desaparecer, porque el discurso de reformular el Estado, todos suscribimos, pero sabemos que lo que está pasando acá es, bueno, hacer desaparecer el Instituto Nacional del Cáncer, es evaluar a todos los discapacitados por igual, pero con los fines de ajustar, porque si vos hoy tenés el 50% de las personas no se hicieron las auditorías, esas personas no van a llegar y lo que se le va a caer la pensión. Entonces, atrás de esto hay una variable sola, que es hablar de la macro, como se hace ahora, sí, como parece un eslogan, ¿no? Y la vida cotidiana de las personas se deteriora cada vez más. Creo que es un esfuerzo de los sectores populares, de la política que defiende, y los sectores que defienden las políticas públicas, los trabajadores estatales, que haya mayor equidad e igualdad, que no haya 2 o 3 ciudades en una misma ciudad. Es necesario discutirla y generar acuerdos. Sin duda alguna. Roby, estamos llegando ya sí, por eso iba hacia eso, una reflexión quizás para aquellas personas que hoy están escuchando esto, que no sabían que esto sucedía, que no sabían de las estadísticas reales. ¿Qué les puedes decir? Creo que las informaciones están, si bien estamos en este mundo de la inmediatez, queremos saber todo rápido, pero que las informaciones están, hay que buscarlo. Hay medios todavía que quedan informaciones muy claras. Y para terminar, me gustaría decir esto, ¿no? Es una anécdota que me pasó cuando fui a presentar el libro en España. Yo digo, no, mira, después tengo 13 años viviendo en Rosario, mi ciudad. Estuve en España, tomaba taxi. Me falta convencerlo de una sola cosa, que eligió la vereda incorrecta de la pasión, pero después eso lo debatimos fuera de tomando taxi, no tenía ninguna conversación, ningún taxista me hablaba, solamente voy a tal lugar, pago y chao. Y yo digo, mira aquí en Rosario es totalmente diferente. Subes a un taxi, ya arranca una conversación, puede ser de fútbol, de política, de dónde soy, de Haití, de historia. Claro. Y esto creo que hay que valorarlo. Y esto es esa forma de vincularnos. No quiero que se pierda.
Así que ningún discurso de odio, xenofobia de ningún gobierno pueda como romper ese lazo que existe en esta ciudad. Bien, muy interesante. Qué lindo. Bueno, Leo, también pedirte una reflexión final. Bueno, creo que ante cada definición nacional que intenta dividir, sesgar, es necesario el encuentro, es necesario la discusión, la conversación, profundizar que atrás de estas definiciones hay una situación de querer beneficiar a un determinado sector de la población que se ve beneficiada por las políticas económicas, y vamos a profundizar la desigualdad y el acceso. Tenemos una historia en la ciudad, en la provincia y yo diría en la Argentina, con todas las diferencias y discusiones sobre un sistema de salud, hubo un sano equilibrio entre el sector privado, la seguridad social y el sector público, que ante grandes catástrofes ha dado respuesta. Lo que se atenta con esto es justamente debilitar los sistemas de salud en la Argentina, y por eso es necesario discutirlo con todos, también con los trabajadores y trabajadoras, para que no sean, vuelvo a repetir, el elemento después de tensión, y que la definición de a quién vamos a atender pase por una sala de admisión en una guardia en un momento crítico de sufrimiento. Sin duda alguna. El agradecimiento, renovárselo. Gracias. Sabemos que están con tiempos también complejos. Gracias a ustedes. Y bueno, para seguirla, ¿no? Porque esto lamentablemente da la impresión de que, no digo recién empieza, pero que no va a ser a corto plazo, ¿no? Lamentablemente. Roby, muchas gracias. No, muchas gracias. Leo, por gracias. eso. Muchas Gracias. gracias a ustedes, como siempre. Por lo pronto, nos encontramos la semana que viene. Sí, El nos agradecimiento a encontramos. Fabián Arias, a Hernán Cabrera, al amigo García en Televisión Regional, a todos ellos, el trabajo fuera de cámara de Catalejo, que si no fuera por eso sería imposible. Sin duda, y ustedes también que se quedaron mirando el programa. Sin duda, esta agenda que tanto nos gusta. Nos reencontramos la semana que viene. Dale, nos vemos. Chau. Chau, chau.